Compañero Henry, si por favor puede encender la cámara suya. Sí, doctor, empecemos ya. Bien, buenas tardes, estimados compañeros, también a los doctores presentes y a los futuros colegas que se encuentran en la carrera de Derecho cursando pues sus diferentes semestres. Se les da una cordial bienvenida, tengan todos muy buenas tardes. A nombre del Grupo 2 del Programa de Maestría de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Estatal de Milagro, les damos la cordial bienvenida a las charlas de vinculación con la comunidad, la cual tendrán una duración de 4 horas académicas, divididas en 4 jornadas de 1 hora diaria, que empiezan el día de hoy, como ya se pudieron percatar también, hasta el día jueves 5 de octubre, ¿no? En estas jornadas se abordarán temas como los delitos contra la vida, delitos contra la integridad personal, delitos contra la libertad personal y se concluirá con la reparación integral a la víctima, ¿no? Al concluir el curso, como ya se les había mencionado anteriormente a cada uno de ustedes, se les otorgará un certificado correspondiente a cada uno de los participantes, ¿no? El día de hoy tendremos la participación del doctor Ramiro Brito Chuchuca, quien es doctor en jurisprudencia, fue miembro de la Junta Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Pasaje, juez de contravenciones del Cantón Pasaje y actualmente se desempeña como juez de la Unidad Judicial Multicompetente Penal del Cantón Pasaje, ¿no? Quien nos va a compartir sus conocimientos en cuanto a los delitos contra la vida. Doctor Ramiro, lo escuchamos atentamente. Doctor, tiene apagado su micrófono. En primer lugar, quisiera agradecer la participación de los invitados a estas charlas de vinculación con la comunidad. Como había referido el compañero, mi ponencia, en este caso, mi charla es sobre los delitos contra la vida. Voy a realizar la exposición. Posterior a ello, si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta, en este sentido, puede realizar la interrogante. Si el compañero Jorman Lozada me ayuda con las diapositivas a efectos de compartir las mismas, le agradecería, por favor. En este momento, doctor, ya le comparto. Muy bien. Iniciaremos manifestando que en cuanto a los delitos contra la vida, la sección primera, artículos 140 al 150 del capítulo segundo, título cuarto del Código Orgánico Integral Penal, se denomina delitos contra la inviolabilidad de la vida. Aunque en principio se puede del articulado, como debió hacerlo con el homicidio, ya que no se califica como simple, pues esta es la figura básica, mientras que el asesinato, que es el primero de los delitos que aparece, y las nuevas figuras son, en rigor, casos calificados de homicidio. En esta nueva forma de establecerse y secuencia del articulado, encontramos que el parricidio es ahora un nuevo tipo de asesinato. Se han creado delitos de femicidio y sicariato. El homicidio inintencional del Código 1938, pues aparece más adecuadamente identificado en el Código Orgánico Integral como homicidio culposo. Se tipifica, además, el homicidio culposo por mala práctica profesional. Además, se han eliminado el infanticidio por causa de honor, lo cual es acertado, el homicidio en riña y en actividades deportivas. También se ha eliminado el auxilio al suicidio, creando una situación ambigua respecto a la irrenunciabilidad del derecho a la vida. Finalmente, se mantiene la figura de aborto consentido y no consentido y los casos de abortos no punibles. Iniciaremos con el delito de asesinato.
Por favor, compañeros, si me ayuda con la diapositiva correspondiente. Bien, hasta que el compañero ponga la primera de las diapositivas, empezaré manifestando que el primer artículo de esta sección, el artículo 140, tipifica el delito de asesinato, que es una forma calificada de homicidio, que se integra de la siguiente manera: homicidio doloso, previsto en el artículo 144, más una de las circunstancias enumeradas en el citado artículo. En cambio, el Código ecuatoriano tradicionalmente ha establecido una figura especial, este delito autónomo, al que inclusive le da un nombre: asesinato. La base, pues, del asesinato está en el homicidio del artículo 144, que se enlaza con el artículo 140. En definitiva, el legislador ha considerado que si el sujeto activo quiere matar y mata en efecto, además lo hace dentro de uno de los casos previstos en el artículo 140, el delito será entonces un asesinato. Hay que aclarar que aunque el artículo 140 tiene 10 numerales y algunos de ellos establecen varias circunstancias, solo basta una sola de ellas para que el homicidio sea considerado asesinato. En algunos casos coincidirán 2 o más circunstancias, pero el delito siempre será el mismo. Lo numeroso y variado de las circunstancias agravantes determina que en la práctica se dé una mayor frecuencia de asesinatos, por la concurrencia, como referí anteriormente, a uno de estos 10 numerales que establece el artículo, están previstos en el artículo 144. El vínculo, uno de ellos es el vínculo entre sujeto activo y pasivo, llamado ahora parricidio. La primera circunstancia del artículo 140 califica de asesinato el homicidio de personas íntimamente vinculadas con el sujeto activo, es decir, quien realiza o quien en este caso realiza la acción. Son ascendientes, descendientes, cónyuge, conviviente, hermanos. La doctrina identifica este tipo de homicidios con el nombre de parricidios, que si bien etimológicamente sería únicamente la muerte del padre, el término se ha extendido a otros homicidios, de ascendientes en general, de descendientes, etc. Algunos autores, inclusive para evitar posibles confusiones semánticas, utilizan una doble denominación: parricidio propio, la muerte del padre; parricidio impropio, la muerte, en este caso, de otras personas vinculadas. En el Código de 1938, en este código, el parricidio era un delito autónomo, pero el Código Orgánico Integral lo cataloga como una modalidad de asesinato. El Código Orgánico Integral Penal establece que la muerte debe ser causada a sabiendas. Esta frase tiene un sentido bastante claro. El sujeto activo debe conocer la existencia del vínculo y con ese conocimiento debe querer matar, es decir, debe hacerlo dolosamente, es decir, con la intención de causar un daño. Matar a sabiendas quiere decir en el lenguaje del código matar dolosamente, y esta es la evidente conclusión que de aquí se desprende. El parricidio solo puede ser un delito doloso. Si en algún caso, pongamos por ejemplo, el hijo causara la muerte del padre por infracción del deber objetivo de cuidado, estaríamos frente a un homicidio culposo, ya no un asesinato. También se concluye de esta frase que los casos de error de golpe o de error de persona favorecerán a quien los tuvo. Supongamos, por un ejemplo, que A quiere matar a su padre, pero equivocadamente mata a otra persona. Respondería únicamente por el homicidio al faltar el vínculo, en este caso de parentesco. Al contrario, si A desea matar a un extraño, pero por error mata a su padre, también correspondería o respondería solamente por homicidio, al faltar el elemento subjetivo al que nos estamos refiriendo.
la intención o el dolo de causar daño sabiendo y conociendo el parentesco que le une con la persona, en este caso, o la víctima. El Código Orgánico Integral Penal, en el numeral segundo del artículo 140, se señala que habrá asesinato cuando se ha colocado a la víctima en situación de indefensión, inferioridad o se ha aprovechado de esta situación. Cabe preguntar entonces si la indefensión o la inferioridad, ya sea que la creó el sujeto activo o se aprovechó de una situación previa, pueden calificarse como casos de alevosía, llamada esta como una circunstancia o conocida como la circunstancia de haberse asegurado quien comete un delito contra las personas de que no corre ningún riesgo que pudiera provenir de una reacción defensiva de parte de la persona atacada. Se podría concluir que los dos casos que el Código prevé, situación de indefensión e inferioridad, sí pueden ser considerados como situación de alevosía con el efecto característico de proporcionar al autor del delito las garantías propias de la alevosía, que son seguridad de resultado y seguridad de falta de riesgo. También se puede concluir que las dos situaciones pueden darse tanto en la modalidad material como en la moral. Por medios peligrosos para terceros. El numeral tercero de este articulado considera que hay asesinato cuando el sujeto activo ha empleado medios que, además de causar la muerte del sujeto pasivo, ponen en peligro la vida o la salud de otras personas. Y esta posibilidad es la que explica la gravedad de esta forma de ejecutar el homicidio. Estos medios son la inundación, el envenenamiento y el incendio. Pero la norma agrega cualquier otro medio, utilizando una vez más un procedimiento analógico que contraviene la prohibición del artículo 13.1. Otra de las circunstancias es aprovecharse de la nocturnidad y despoblado. Debo manifestar que el numeral cuarto incluye dos circunstancias. ¿Será un asesinato el homicidio cometido por la noche o en despoblado buscados de propósito? Estas circunstancias son completamente independientes, pues no hace falta que se reúnan para que surja la agravación. Son suficientes la una o la otra para que el homicidio sea calificado como asesinato. En los dos casos debe concurrir un elemento objetivo y uno subjetivo. El elemento objetivo, pues en este caso, sea cometido el homicidio en horas o durante las horas de la noche o en un lugar despoblado. Y el elemento subjetivo, que esas horas o ese lugar hayan sido buscados a propósito para cometer el homicidio. En cuanto al despoblado, tocará al juez pues determinar si el lugar del delito corresponde o no a este concepto, paraje alejado de los centros poblados, concepto que no concluye distancias ni otros factores concretos, sino que lo deja a la apreciación del juez. Otro de los numerales establece con ensañamiento, o más bien la frase aumentar deliberada e inhumanamente el dolor a la víctima, conocido como ensañamiento. Esto establece el código en el numeral sexto, no emplea la palabra ensañamiento, sino la frase que refería anteriormente, aumentar deliberada e inhumanamente el dolor a la víctima. Corresponde a este concepto y repite el texto del Código Penal anterior. Se trata de una forma de ejecutar el homicidio que el legislador considera de especial gravedad. De este concepto se deduce que el ensañamiento exige la concurrencia de dos elementos. Uno, el objetivo, el aumento del dolor, y uno subjetivo, causado deliberada e inhumanamente. Hay ensañamiento, en definitiva, cuando se produce una suma de dos propósitos, el de matar y adicionalmente el de hacer sufrir a la víctima de una manera cruel e innecesaria, conducta que el Código califica como inhumana, obteniéndose los dos resultados. En este sentido, podemos también traer a colación que existe una sentencia de la Corte Suprema de hace varios años
que consideran que hubo ensañamiento en un caso de homicidio ejecutado con una plancha con la cual se golpeó repetidas veces en la cabeza de la víctima. Esto se encuentra en la Gaceta, serie 8, número 5. El artículo 140, en su numeral séptimo, enumera 4 situaciones en que el homicidio se comete en conexión con otra infracción, cualquiera que ésta sea. Será entonces asesinato el homicidio cometido para preparar la infracción, para facilitarla, para consumarla o para ocultarla. Este tiene relación o correlación con el numeral octavo, en el que se agregan otras 2 circunstancias de conexión para asegurar los resultados de la infracción y para asegurar la impunidad de otra infracción. De las 6 situaciones previstas en los 2 numerales, en las 3 primeras es indiferente que el otro delito haya sido finalmente cometido o no. En las otras 3, el delito sí debe haberse cometido y el homicidio es posterior. En concentraciones masivas, el artículo 140, numeral noveno, agrega un caso novedoso en la legislación penal ecuatoriana actual: el homicidio cometido durante concentraciones masivas, tumulto, conmoción popular, evento deportivo o calamidad pública. Tratándose de los eventos deportivos, entra en juego una decisión de política criminal del Estado, de combatir la violencia que suele producirse en tales eventos por parte de aficionados, cuya agresividad suele ser en muchos casos especialmente peligrosa por la calidad del sujeto pasivo. La ley reformatoria, en este sentido, debemos manifestar que la ley reformatoria de marzo del 2010 incorporó al código vigente en ese momento, el código penal de ese momento, un caso de asesinato por determinada calidad del sujeto pasivo. El Código Orgánico Integral Penal mantiene ese mismo caso, pero agrega nuevos elementos, como se señalará de inmediato. Igual que en la agravante anterior, habrá que entender que para que haya asesinato, en primer lugar debe haber dolo, un homicidio culposo cuya víctima sea una de las personas determinadas en este numeral. No se convertirá en asesinato por solo este hecho. Habrá pues asesinato si el sujeto pasivo es un dignatario. Debería señalarse en este sentido también y hacerse referencia que debe tener relación con las funciones del dignatario, como también la de un candidato a elección popular y no por otra causa. Un miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, nuevamente la misma cuestión, por el solo hecho de tener esta calidad, es decir, ser miembro de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Un fiscal, un juez o un miembro de la función judicial. Pero aquí, en este caso, la ley sí agrega que el homicidio debe ser por asuntos relacionados con sus funciones, a diferencia de los anteriores en que no hacía esa diferenciación. Un testigo protegido. Y esto pues se sobreentiende que el homicidio debe estar relacionado con el asunto en el cual pues la víctima debería dar su testimonio. La pena del asesinato. En este punto es importante, una vez que nos hemos referido a los 10 numerales, hacer referencia a la pena del asesinato. La pena prevista en el artículo 140 para todos los casos de asesinato es la privación de la libertad de 22 a 26 años. No obstante, recordemos que las reglas del Código Orgánico Integral Penal para la aplicación de las penas establece que si hay una sola, aunque sea una sola circunstancia agravante general, no se tomarán en cuenta las circunstancias atenuantes. Más todavía, si hay, aunque sea una sola circunstancia agravante, se impondrá el máximo de la pena prevista en el tipo penal, aumentada en 1/3. Esto establece el artículo 44 del Código Orgánico Integral Penal. Por tanto,
En el caso del asesinato, la pena podría llegar a 34 años con 8 meses de privación de libertad o de la libertad. En segundo caso, tenemos el delito de femicidio. Por favor, compañero, la siguiente diapositiva. El femicidio, si se quiere referir como tal, ya que tiene otros nombres también, feminicidio, es un delito que también afecta a la igualdad de las personas. Datos estadísticos divulgados con posterioridad apuntan a que no ha sido suficiente la creación de la norma para conseguir la disminución de los casos en los cuales se produce este delito. Una prueba más es que el combate de la delincuencia exige la concurrencia de mecanismos extralegales. En cuanto a la tipicidad, el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal lo hace con los siguientes elementos. El primero, como tomando en consideración como eje central o como núcleo, el dar muerte a una persona. Sujeto pasivo, en este caso, una mujer por el solo hecho de serlo o por su condición de género. En cualquier caso, la acción homicida debe estar dirigida expresamente contra una mujer y no cuando indistintamente diríamos que por azar se produce la muerte de una mujer. Es decir, debe estar dirigido expresamente hacia una mujer. Sujeto pasivo, una persona a la que el origen de la figura y su frecuencia estadística están ligados a la acción de un hombre. Condición, como resultado de relaciones de poder. Se trataría en definitiva de una relación de poder originada en la discriminación que sufre la mujer en una sociedad machista. Manifestación previa. La norma señala en forma expresa que la relación de poder debe haberse manifestado en cualquier tipo de violencia, a través de actos de cualquier tipo, físicos, por supuesto, también de implicaciones jurídicas e inclusive verbales, que como lo señala la Convención Interamericana de Belém do Pará, causan daño, sufrimiento físico o psicológico y que luego pueden derivar a una acción homicida. Es importante reiterar que estos actos deben haberse producido previamente para que se pueda establecer la relación de poder. Es decir, que estos actos de violencia física, verbal, psicológica, deben haberse producido con anterioridad para poderse establecer esta situación. Como elemento subjetivo tenemos que los distintos elementos del delito llevan a determinar de que se trata de un delito doloso. Esto quiere decir que no puede haber un femicidio culposo. Siempre va a haber la intención de irrogar, de causar el daño a la víctima. En cuanto a la pena y agravantes, la pena del femicidio es la privación de la libertad de 22 a 26 años, pero se impondrán el máximo de la pena cuando concurra una de las circunstancias agravantes señaladas en el artículo 142. Haber pretendido, ¿cuáles son? La del numeral primero, haber pretendido establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima. Que exista o haya existido, establece como segundo punto, que exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, intimidad, noviazgo, amistad, compañerismo, relaciones laborales, escolares o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad. A la extensa enumeración de situaciones, 9 en total que hemos mencionado, se agrega un último término, una abierta y eventualmente analógica referencia a una relación entre el autor y la víctima del delito. Si el delito se comete en presencia de hijas, hijos o cualquier otro familiar de la víctima, y si el cuerpo de la víctima es expuesto o arrojado en un lugar público. Esto es con referencia al femicidio. Existe también otra figura que para el tratadista Ernesto Albán Gómez es mucho menos justificable,
la creación de este otro delito autónomo, también agravado, pues salvo la posible expectación pública surgida en los últimos años, situación actual que se está viviendo en nuestro país por el sinnúmero de asesinatos que hay, o sicariatos, no hay otra razón para haberlo tipificado como delito autónomo y no mantenerlo como una modalidad de asesinato, como ocurría con el Código Penal anterior. De hecho, la tipicidad prevista en el artículo 143 es prácticamente la misma que preveía dicho código en su artículo 450.2 del Código Penal anterior. Nos estamos refiriendo, desde luego, al sicariato. En cuanto a la tipicidad, pues el sicariato consiste, según el código, en matar por precio, pago, recompensa, promesa remuneratoria u otra forma de beneficio para sí o para un tercero. Hay que manifestar que históricamente la agravación de este tipo de homicidio se debe al móvil que ha llevado al sujeto activo a la comisión del delito, y es el carácter venal de este motivo el que justifica la agravación. Y precisamente el término escogido por el legislador se deriva de la palabra sicario, que según el diccionario se define como asesino a sueldo. La pena para este tipo de delitos se sanciona con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Aquí hay una situación muy importante en cuanto a la situación del autor mediato o intelectual, puesto que, como ustedes conocen, o para su conocimiento, la naturaleza misma del sicariato solo es posible si actúan dos personas, un mandante que ordena, un mandatario que recibe la orden, un autor mediato intelectual que paga u ofrece pagar y un autor directo o material que recibe determinado dinero por el pago o la oferta y ejecuta el homicidio. Entre los dos se ha celebrado un acuerdo, un pacto previo. En el ámbito doctrinario y jurisprudencial se ha debatido si la agravación comprende tanto al mandante como al mandatario. Esta situación, la cuestión ha quedado pues resuelta en el Código Orgánico Integral Penal, ya que en el inciso segundo del artículo 143 establece claramente que la persona que en forma directa o por intermediación encargue u ordene la comisión de este delito recibirá la misma pena. Técnicamente podríamos decir que la circunstancia agravante del móvil se ha comunicado del autor directo o material al autor mediato o intelectual. Una situación importante en cuanto a este delito es el lugar del delito. Y según lo que establece el artículo 143 en su tercer inciso, incluye una norma de aplicación extraterritorial, o sea, fuera del territorio nacional, de la ley penal ecuatoriana. Si los actos de preparación, organización, planificación del delito se realizaron en el Ecuador, pero la ejecución del delito se consumó en otro estado, se entenderá que fue cometido en territorio ecuatoriano, por lo que estará sometido a su jurisdicción. En cuanto a este mismo artículo 143 tipifica un delito de peligro con respecto a este delito, la publicidad u oferta de sicariato que por sí sola merece una pena privativa de la libertad de 5 a 7 años. Por favor, compañeros, si me ayuda con la siguiente diapositiva a efectos de tratar el delito de homicidio. En cuanto al delito de homicidio, es obvio que el bien jurídico lesionado por el homicidio y sus formas calificadas es la vida. No hace falta, y más bien confunde, señalar su carácter inviolable, que tal vez sea entendible en la Declaración Constitucional, en su artículo 66, pero no agrega nada en el ámbito penal. La norma constitucional añade a esta declaración la proscripción de la pena de muerte que se ha mantenido desde la Constitución de nuestro país en el año de 1906, por lo cual la controversia que suscita ha perdido actualidad en nuestro país. Pero quedan varias cuestiones que merecen ser analizadas. Por ejemplo,
con las causas de justificación, legítima defensa, estado de necesidad, pueden llegar hasta la muerte de una persona. Y siguen en el debate cuestiones como la eutanasia, el homicidio por piedad o el consentimiento del titular de derecho. En cuanto a la tipicidad, pues el tradicional concepto de homicidio, que deriva de la etimología de la palabra, matar a otro, es suficiente para describir la conducta típica de este delito. En realidad, no hace falta ningún otro elemento adicional. El Código Orgánico Integral Penal en el artículo 144 emplea la misma fórmula. La persona que mate a otra, que en definitiva determina la tipicidad del homicidio. El homicidio puede ser cometido por medios físicos, disparo, veneno, puñal, etc. O por medios morales o psíquicos, producir una emoción violenta a una persona, conducir a otra a un estado de crisis nerviosas, a tal punto de que suicide o sufra un accidente, etc. El homicidio puede ser cometido por medios directos, ya sea disparo, puñal, estrangulamiento, o por medios indirectos, un animal venenoso o feroz. La situación es más compleja cuando se utilizan ciertos medios indirectos que por sí mismos no son vulnerables o vulnerantes de la vida, pero que sí pueden conducir a otra persona a un peligro de muerte y a la muerte misma. Tal sería, por ejemplo, el caso de indicar un rumbo falso a un ciego que resulta después atropellado, o a un explorador de la montaña que se despeña. Otro caso sería poner una etiqueta falsa en un frasco de veneno, etc. Es famoso el ejemplo traído por Carrara de aquel sujeto que mediante un testimonio falso consiguió que un inocente fuera condenado a muerte. Para Carrara se trata de un caso indiscutible de homicidio. Sujeto pasivo. La respuesta, pues, resulta muy obvia. Es cualquier persona. El aspecto subjetivo en el homicidio, pues, es el dolo. El Código Orgánico Integral Penal tipifica los homicidios dolosos y culposos. El homicidio doloso, como referí anteriormente, quien tiene la intención de causar ese daño, se caracteriza justamente por eso, por la intención de dar la muerte, o sea, el animus necandi del que habla la doctrina, aunque el artículo 144 no lo señala, se deduce su obvia exigencia en comparación con el homicidio culposo del artículo 145. En definitiva, es aquel homicidio en el que el sujeto activo se representa su acto, acción u omisión como capaz de producir la muerte de otro y actúa buscando ese resultado. Por cierto, que esta forma de conceptuar al homicidio, intención de dar la muerte, que es la misma establecida para todos los delitos doloso, designio de causar daño, establecido en el artículo 26 del Código Orgánico Integral Penal, es compatible tan solo con el llamado dolo directo, entendido como, o haciendo un ejemplo, dando su conceptualización, el autor de un delito tiene la intención de cometer ese acto contrario a la ley y lo ejecuta y obtiene un resultado. Ahora bien, el homicidio doloso sin ninguna circunstancia calificadora será el homicidio, que se tipifica en el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal. Pero si al homicidio se unen circunstancias de calificación, tendremos el asesinato con sus 10 numerales establecidos en el artículo 140, o el femicidio establecido en el artículo 141, o a su vez el sicariato establecido en el artículo 143 del Código Orgánico Integral Penal. En cuanto a la pena del homicidio, el artículo 144 sanciona el homicidio, que anteriormente se llamaba homicidio simple, sin las circunstancias de calificación, con pena privativa de libertad
de 10 a 13 años. Aquí hay una parte importante. El iter criminis, o el camino del delito, que no es más que las etapas que posee desde el momento en que se idea la comisión de un delito hasta que se consuma, en este caso, el homicidio. Siendo el homicidio un delito material cuyo resultado se distingue claramente del acto que lo causa, pueden producirse situaciones en las que el sujeto realiza parcialmente acciones u omisiones u omite las que debería realizar sin obtener el resultado de muerte, pues este proceso queda interrumpido. Esto permite establecer en el homicidio, como en ningún otro delito, las distintas fases del iter criminis: tentativa, incluida la forma doctrinaria de delito frustrado, desistimiento, arrepentimiento eficaz, delito imposible. Asimismo, tenemos el homicidio culposo. Compañeros, si me ayuda por favor con la diapositiva. El artículo 145 sanciona a la persona que por culpa mate a otra. Esta forma de tipificar el delito se remite para su aplicación al análisis del artículo 27 del propio Código, que define con estas palabras al delito culposo: actúa con culpa la persona que infringe el deber objetivo de cuidado que personalmente le corresponde, produciendo un resultado dañoso. La doctrina considera que el deber objetivo de cuidado consiste en la forma en que una persona debe actuar para que un bien jurídico, en este caso la vida, no resulte lesionada en una situación de riesgo. Y es un deber objetivo porque es el ordenamiento jurídico el que le determina cuál debe ser el comportamiento de esa persona en la concreta situación de riesgo. Pero este deber no es idéntico para todas las personas, sino que tiene alcances distintos según sea la situación de cada persona, conforme lo señala también el artículo 27. La culpa, por tanto, consiste en la contradicción que se produce entre la forma en que la persona actuó en la situación concreta y aquella otra en que estuvo personalmente obligada a actuar para evitar la lesión del bien jurídico, tomando en cuenta además los riesgos permitidos en las distintas actividades humanas: práctica médica, conducción de vehículos, tareas naturalmente peligrosas, etcétera, y la previsibilidad del daño posible. En definitiva, en el homicidio culposo se excluye por principios el animus necandi, el designio de matar, que caracteriza al homicidio doloso en sus diversas modalidades. El segundo inciso de este artículo establece, estamos pues refiriéndonos al artículo 145, establece un singular pero en rigor innecesario caso de responsabilidad por homicidio culposo, el del funcionario público que, incumpliendo el deber objetivo de cuidado, hubiera otorgado permisos, licencias o autorizaciones para la construcción de obras civiles, expresión realizadas con el ejercicio de la ingeniería civil, edificios, pero especialmente carreteras, puentes, represas, canales, puertos, aeropuertos, y a consecuencia de lo cual hubieran fallecido una o más personas. Norma innecesaria realmente, por cuanto la norma general, la del primer inciso, cubre este y cualquier otro caso de incumplimiento del deber objetivo de cuidado, ya sea en el ámbito público como en el privado. El artículo 146 tipifica uno de los casos que más polémica provocó en la presentación del proyecto y la discusión legislativa del Código: homicidio por mala práctica profesional, y especialmente por la referencia a esto, a la práctica médica. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso relacionado con este tema, afirmó lo siguiente: la mala praxis médica suele ser considerada dentro de los tipos penales de lesiones u homicidio.
nos parece indispensable instituir tipos específicos sobre aquella si basta con las figuras generales y existen reglas pertinentes para la consideración judicial de la gravedad del delito, las circunstancias en que éste fue cometido y la culpabilidad del agente. Sin embargo, corresponde al propio Estado decidir la mejor forma de resolver en este campo las necesidades de la punición, puesto que no existe acuerdo vinculante acerca de la formulación del tipo, como los hay en otros casos en que los elementos esenciales de la figura penal e inclusive la precisión de tipos autónomos se hayan previstos en instrumentos internacionales, así por ejemplo, genocidio, tortura, desaparición forzada, etc. El legislador ecuatoriano, luego de un extenso debate casi interminable, optó por la segunda solución de las señaladas por la Corte: crear una figura específica con dos variantes, una modalidad simple y una agravada, pero no limitada exclusivamente al ejercicio de la medicina, sino referida a toda o cualquiera mala práctica profesional, aunque se sabe de antemano que la mayoría casi absoluta de los casos se producen en el ejercicio de la medicina. En definitiva, la norma sanciona a la persona que al infringir un deber objetivo de cuidado en el ejercicio o práctica de su profesión ocasiona la muerte de otra. El deber objetivo de cuidado en la práctica profesional es muy importante, ya sea como acción o como omisión, para que sea la doctrina y la jurisprudencia las que sirvan para precisar el alcance del deber en el correspondiente ámbito profesional. No obstante aquella situación, la presión de los gremios de medicina llevó al legislador señalar en el cuarto inciso del artículo 145 4 elementos que debían ser considerados para la determinación de tal infracción. La norma dice que deberá concurrir lo siguiente, que en realidad poco o nada aclaran o agregan, quizás más bien las confunden, pero son las siguientes. La mera producción del resultado no configura al deber objetivo de cuidado. En definitiva, debe quedar claramente probado que la muerte que pudo evitarse se produjo por la infracción del deber de cuidado cometido por el profesional, médico, enfermero, ingeniero, etc. Segundo, inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas técnicas o lex artis aplicables a la profesión. Lo cual, pues, como ustedes deducen, hace referencia justamente a eso: inobservar leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas técnicas, etc. Tercero, el resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción al deber objetivo de cuidado y no de otras circunstancias independientes o conexas. Lo que viene a ser lo mismo de lo señalado en el numeral primero, pero dicho de otra manera. Cuarto, se analizará en cada caso la diligencia, el grado de formación profesional, las condiciones objetivas, la previsibilidad y evitabilidad del hecho. La diligencia es lo que exige el deber de cuidado. Las condiciones objetivas, la previsibilidad y consecuentemente la evitabilidad del daño son elementos que necesariamente deben ser tomados en cuenta en todo delito culposo. Adicionalmente, se pidió a la Corte Nacional de Justicia que dictara una resolución que aclare este artículo. La Corte, luego de una larga exposición y varios considerando, lo único que dijo en forma pero grullesca es que el homicidio culposo simple por mala práctica profesional se configura por la inobservancia del deber objetivo de cuidado conforme en su inciso final. Esto se encuentra en el registro oficial 246-S 15-V-2014. Existe también en el tercer inciso del artículo 146, prevé una forma agravada de este homicidio culposo, si la muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas.
aquí hay una situación importante. Haya sido esa o no la voluntad del legislador, la utilización de la conjunción copulativa determina que deben reunirse los tres tipos de opciones para que la grabación se produzca: innecesarias, peligrosas y legítimas. Lo cual a primera vista, pues, es muy difícil, es excepcional. En el ámbito médico, por ejemplo, lo peligroso de una acción puede ser no solo frecuente, sino habitual, pero lo innecesario de la acción tendría que ser determinado por especialistas, y más complejo todavía resulta lo ilegítimo. La Corte Nacional también se refirió a esta forma agravada en la resolución citada anteriormente, y de igual manera se limitó a repetir el texto de la ley. Se entenderá que el homicidio culposo calificado por mala práctica profesional, tipificado en el inciso tercero del artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal, se configura por la inobservancia del deber objetivo de cuidado y además por la concurrencia de las acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas. En cuanto a la pena, pues la pena para la forma simple del delito es de 1 a 3 años de privación de la pena de la privación de la libertad, es decir, menor que la del homicidio culposo en general. Y para la forma agravada es de 3 a 5 años de privación de libertad por mala práctica médica. El segundo inciso del artículo 146 señala que el proceso de habilitación para volver a ejercer la profesión será determinado por la ley. Esto querría decir que el profesional condenado por este delito quedaría inhabilitado para el ejercicio de la profesión, lo que no se dice expresamente en este artículo, aunque esta pena sí está prevista como numeral sexto en la enumeración del artículo 60 y en el artículo 65 del Código Orgánico Integral Penal. En cuanto a otro de los delitos contra la vida, tenemos al aborto. Y en este sentido, previo a continuar con la exposición, me gustaría pudieran observar un video que para efectos se ha preparado, efectos de que puedan ustedes tener una noción de lo que implica el delito de aborto, no obstante que muchos lo conocerán de forma superficial. Compañeros, si por favor me ayuda con el video. Según expertos, el aborto está entre las primeras 5 causas de mortalidad materna en Chile. En 11 años fueron formalizadas a 378 mujeres por esta práctica. Actualmente, el aborto está despenalizado por violación, riesgo de vida de la madre e inviabilidad del feto. Sin embargo, toda interrupción del embarazo fuera de estas razones sigue siendo sancionada. En el siguiente capítulo del origen del delito vamos a hablar sobre cómo evolucionó esta figura delictual. La interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo. Así es como define la doctrina el aborto, delito que en Chile es considerado una de las 5 causas de muerte maternal, aunque no existen cifras oficiales. El delito de aborto es la interrupción voluntaria o no voluntaria del embarazo. En la historia del delito de aborto en nuestro Código Penal es bastante peculiar. El aborto no era un delito en los primeros años de la antigüedad. En Grecia, esta práctica era justificada por filósofos como Aristóteles y Platón, quienes planteaban que si el número de hijos era excesivo, se debía. Muy buenas noches. Está desactivado el micrófono, no se le escucha. Sí, compañero, por favor, si el video me ayudan para efectos de que los participantes puedan observarlo. A ver, ya les comparto.
El aborto está entre las primeras 5 causas de mortalidad materna en Chile. En 11 años fueron formalizadas a 378 mujeres por esta práctica. Actualmente, el aborto está despenalizado por violación, riesgo de vida de la madre e inviabilidad del feto. Sin embargo, toda interrupción del embarazo fuera de estas razones sigue siendo sancionada. En el siguiente capítulo del origen del delito vamos a hablar sobre cómo evolucionó esta figura delictual. La interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo. Así es como define la doctrina al aborto, delito que en Chile es considerado una de las 5 causas de muerte maternal, aunque no existen cifras oficiales. El delito de aborto es la interrupción voluntaria o no voluntaria del embarazo. En la historia del delito de aborto en nuestro Código Penal es bastante peculiar. El aborto no era un delito en los primeros años de la antigüedad. En Grecia, esta práctica era justificada por filósofos como Aristóteles y Platón, quienes planteaban que si el número de hijos era excesivo, se debía abortar. Fue en el derecho romano cuando recién entre los años 222 y 235, bajo el régimen de Septimio Severo, se dictó una ley que castigaba el aborto con el exilio. En la Edad Media, el castigo para los que practicaban el aborto se vio influenciado por el cristianismo y el derecho canónico. Se dictaron penas severas como el confinamiento y la excomunión. Con las 7 partidas, cuerpo normativo dictado bajo el reinado de Alfonso X, se castigaba con el destierro por 5 años a una isla a la mujer si no había consentimiento y si había con la pena de muerte. Castigo que se mantuvo en la Revolución Francesa y la Ilustración. En Chile, con la independencia y la promulgación del Código Penal en 1874, se incorporó el aborto como figura delictual. Posteriormente se reguló el delito de aborto a través del Código Sanitario en 1931, en el gobierno de Carlos Ibáñez, donde se estableció en el artículo 226 que podría eventualmente procederse con una interrupción del embarazo siempre y cuando hubiese sido de características de aborto terapéutico, y para esto tenía que acreditarse a través de la opinión de 3 facultativos médicos. En la década de los 60, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, la legislación fue nuevamente modificada y solo se necesitaba la justificación de 2 médicos para abortar. Sin embargo, fue en 1989 cuando la Junta Militar, encabezada por Augusto Pinochet, promulgó la Ley 18.826, que modificó el Código Sanitario y estableció una prohibición total del aborto. Existen diferentes penas dependiendo tanto la persona que comete el aborto, y las penas principalmente son de presidio mayor, que van desde su grado mínimo hasta presidio mayor aproximadamente su grado medio. Por tanto, podrían ir desde los 5 años y un día hacia adelante cada las penas, dependiendo quién ejerce el delito de aborto. El 31 de enero de 2015, la legislación del aborto tuvo una importante modificación. La presidenta de la República, Michelle Bachelet, envió un proyecto de ley que despenalizó el aborto en 3 causales: peligro de vida para la mujer, inviabilidad fetal y embarazo por violación. Después de 2 años y medio, la iniciativa fue aprobada. La ley 21.030 lo que hizo fue modificar principalmente el artículo del Código Sanitario y establecer ciertas excepciones para la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, primero que todo, tiene una característica que la interrupción siempre va a ser voluntaria. Con esto, Chile dejó de ser el 6º país en el mundo en que no existía la posibilidad de aborto. Actualmente, solo El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Malta y el Vaticano son los estados donde no se permite el aborto bajo ninguna circunstancia. Según expertos, el aborto... Muy bien. Antes de continuar con lo relativo al aborto, existía una pregunta referente si en cuanto a la situación del femicidio, solo este podía ser cometido de una mujer, de un hombre hacia una mujer, o podría ser también realizado de una mujer hacia otra mujer. En este sentido, pues hay que tomar en consideración una situación muy importante, es que aun cuando el origen de la figura y su frecuencia estadística están ligados a la acción de un hombre, la ley habla solo de persona,
dejando abierta la posibilidad de que el sujeto activo sea también una mujer. No sé si con eso se encuentra, se haya sido ya resuelta la inquietud. Muy bien. Ante esta situación, continuamos entonces con lo referente al aborto. Iniciaremos manifestando de que el aborto es en los actuales momentos uno de los delitos que más controversias provoca en el ámbito penal. Estas comienzan respecto a su mantenimiento o eliminación como conducta delictiva, a la determinación del bien jurídico lesionado, al establecimiento de situaciones amplias o restrictivas de no punibilidad e inclusive a la exacta definición de lo que constituye el aborto como delito. Por su parte, el Código Orgánico Integral Penal se refiere a este delito en los artículos 147 a 150, muy similar al del Código anterior, que se aprobó en la legislatura luego de un debate en el que se expusieron las conocidas tesis contrapuestas sobre su mantenimiento o supresión o su supresión y sobre los casos de no punibilidad que inclusive tuvieron secuelas políticas. El bien jurídico, en este caso, en cuanto al aborto, debemos de manifestar que la tradición jurídica más antigua afirmaba que se protege a la vida, por lo cual el aborto se equiparaba con el homicidio. A partir del derecho penal clásico, se produce una distinción, determinando que el aborto era un atentado contra el derecho del ser en gestación de llegar a ser persona, spes hominis, por lo cual el delito, siendo grave, no tenía la misma significación que el homicidio. Nuestro Código Penal ubica el delito entre aquellos que atentan contra la inviolabilidad de la vida, y esta ubicación revela cuál es, en la mente del legislador, el bien jurídico afectado por el delito, la vida del que está por nacer, cuya protección se establece en la Constitución desde el momento de la concepción, artículo 45 del Código de la Constitución de la República de Ecuador. Cabe indicar también en este punto que en el ámbito penal interesa tan solo el aborto provocado, es decir, el causado por intervención humana, y no el aborto espontáneo producido por causas traumáticas, patológicas, orgánicas, exógenas o endógenas de la mujer, pero sin la intención de causar tal aborto. En cuanto a la tipicidad del aborto, partiremos manifestando que el Código Orgánico Integral Penal no define lo que es el aborto, ni establece cuáles son los elementos de su tipicidad. Simplemente dice que el aborto se sancionará con tales penas en tales casos. Hace falta, pues, doctrinalmente determinar en qué consiste la conducta que merece sanción penal. En términos generales, se ha señalado que el aborto es la interrupción del embarazo con expulsión del feto antes de que éste sea viable, es decir, antes de que pueda sobrevivir extrauterinamente. En forma más técnica y compleja, la OMS define al aborto como la terminación del embarazo posterior a la implantación del huevo fecundado en la cavidad endometrial antes de que el feto logre la viabilidad, menor de 22 semanas de edad gestacional, con un peso fetal menor de 500 gramos y una longitud cefalocaudal menor a 25 centímetros. En este orden, interesa primero que el aborto sea provocado. Segundo, el punto clave en el delito consiste en la muerte del ser antes que en la interrupción del embarazo, por lo cual en rigor resulta irrelevante la expulsión del feto. Formas de aborto. El Código Orgánico Integral Penal distingue dos formas de este delito: el aborto no consentido, artículo 148, y el aborto consentido, artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal. Curiosamente, en esta última alternativa, el Código prefiere tratar separadamente la responsabilidad de la mujer y del tercero y no considerarlos como son en realidad coautores del delito. El consentimiento
que la mujer da al tercero para que realice el aborto o la falta de este consentimiento es fundamental para determinar la sanción. La agravación en el segundo caso se justifica sin duda por cuanto a la lesión jurídica básica contra la vida del ser que está por nacer, se agrega una lesión secundaria contra el derecho de la mujer a proseguir el embarazo y tener su hijo, y adicionalmente con riesgos para su salud. La falta de consentimiento puede ser total o puede haber un consentimiento viciado por amenazas, violencias o engaños, que para el efecto penal se deberá entender también como falta de consentimiento. En cuanto a la edad, una sentencia de la Corte, serie 11, número 2, ha dicho que puede haber consentimiento válido para este efecto, aunque la mujer que consintió haya sido menor de edad, si ella comprendió el alcance del acto para el cual estaría consintiendo. Tomemos en consideración inclusive que ya nuestra Corte Constitucional, en una sentencia un poco polémica, ha establecido inclusive el derecho que tienen los adolescentes a poder realizar o decidir sobre las situaciones, en este caso su ámbito sexual, su libido, el poder o no tener relaciones sexuales. Sin embargo, pues definitivamente esto depende de ciertas situaciones. El aborto con muerte de la mujer. El resultado de la muerte de la mujer a causa de los medios empleados con el fin de hacerla abortar, artículo 147, medios que pueden haber sido empleados o solamente indicados, provoca especiales problemas, por cuanto el código excluye toda referencia al elemento subjetivo que pudiera establecerse en relación al resultado de muerte de la mujer. Quedaría fuera del caso la intención directa de matar a la mujer, pues entonces el delito sería homicidio. Pero en cambio sí quedan incluidas posibilidades de dolo eventual, de culpa y aún de caso fortuito. El legislador simplemente dispone que el autor del aborto debe responder por el resultado de muerte, por el solo hecho de ver una relación de causalidad entre los medios empleados para el aborto y el resultado de la muerte. Con esta disposición el Código acoge la llamada doctrina del versare in re illicita, muy frecuente en los viejos códigos, pero rechazado por las tendencias modernas, pues simplemente privilegia el resultado producido sin considerar el aspecto subjetivo del delito. En cuanto a las penas, pues la variedad de situaciones determina el establecimiento de diversas penas. Por ejemplo, autor del aborto sin consentimiento de la mujer, pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Autor del aborto con consentimiento de la mujer, pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Mujer que causó su aborto o permitió que otro lo cause, pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Aborto con muerte de la mujer que consintió en el aborto, pena privativa de libertad de 7 a 2 años. Aborto con muerte de la mujer que no consintió en el aborto, pena privativa de libertad de 13 a 16 años. Hay también una situación muy importante, ya que sí, como hay abortos punibles, hay abortos no punibles. Iniciaremos manifestando que a partir de 1938 la legislación ecuatoriana estableció 2 indicaciones de no punibilidad, inspirándose en el Código Argentino de 1922, aunque con algunas variantes, de luego, que a su vez lo hizo en el proyecto suizo de 1916. Es decir, así como Ecuador tomó ciertas situaciones del Código Argentino, Argentina lo hizo a su vez del Código Suizo de 1916. Las 2 indicaciones se han mantenido en el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 150 y tiene que ver con el aborto terapéutico. Este aborto no será punible cuando se reúnen los siguientes requisitos, dice así el Código Orgánico Integral Penal, o establece así: que sea practicado por un médico o por un profesional de la salud capacitado para garantizar el resultado del aborto. A este respecto, el Ministerio de Salud Pública ha expedido la Guía Práctica Clínica para la Atención del Aborto Terapéutico, registro oficial 395S de 12/12 del 2014,
que la mujer haya consentido, y si ella no está en condiciones de dar su consentimiento, que lo haya dado su cónyuge, pareja, familiares, íntimos o representante legal. Este tipo de aborto no es punible, es decir, no es sancionado. El Código nada aclara respecto al orden en que se preferirá este consentimiento ni al caso de ausencia de familiares. Que el aborto se practique para evitar un riesgo o un peligro para la salud o vida de la mujer. Aquí reside la razón de ser del caso, pero el Código tiene una amplitud excesiva al hablar de un peligro para la salud, sin siquiera calificarlo de grave o irreversible. Tampoco exige nada el Código en cuanto a garantizar la seriedad y fundamentación científica del diagnóstico médico. Que el peligro no puede ser evitado por otro medio distinto al aborto. Esto es lo que se hace referencia. Existe otro tipo de aborto no punible, que es el aborto eugenésico. Este aborto no será punible cuando se reúnan o se produzcan las siguientes circunstancias: que sea practicado por un médico profesional de la salud por las mismas consideraciones del caso anterior, que el consentimiento lo haya prestado una de las personas señaladas en el caso anterior, es decir, el cónyuge, familiares, en vista de las especiales características que debe tener la mujer para que sea posible este caso, que la mujer padezca de discapacidad mental, muy indispensable en este tipo de aborto eugenésico, y que el embarazo provenga de una violación. Son estas dos circunstancias últimas las que le han dado su nombre a esta indicación. El aborto sería impune por cuanto habría la posibilidad de que el ser que va a nacer sufra con deficiencias mentales y físicas, que le convertirían en una carga social muy grande, y más todavía dada la condición mental de la madre. En cuanto a la razón jurídico-penal, pues, de la exención, la respuesta no es nada clara, una colisión de intereses jurídicos. La vida del que está por nacer debe ser sacrificada frente a un interés social de carácter eugenésico. Ese es el punto en cuestión que ha sido resistido por muchos penalistas. Para esto no habría sino una excusa absolutoria por razones de política penal práctica. Esto en cuanto al hecho de permitirse este tipo de aborto por el hecho o la condición de la madre. Como se advierte, el caso de la mujer que no padezca discapacidad y que haya sido violada no está comprendido dentro de esta especial previsión legal, aunque últimamente se hizo ya una y quedó todavía en discusiones muy efusivas por parte de algunos defensores, tanto de la vida del que está por nacer, así como de la persona que evidentemente no quiere continuar con su proceso de embarazo y quiere abortar. En este sentido, aún, por ahora, si la mujer aborta, el aborto será punible, aunque el embarazo sea consecuencia de tal violación. Esta situación fue motivo de serias discrepancias, como refería anteriormente, en el debate legislativo, al no haberse extendido la exención a este caso, que se sustenta en con mayores fundamentos personales. Los autores suelen llamarlo aborto sentimental, y sociales, que el aborto eugenésico no punible. El debate, pues, efectivamente, se va a reabrir en cualquier momento. Debo agradecer y quiero culminar agradeciendo en este caso a los participantes que se han dado cita a este evento. Si alguno tiene alguna pregunta más a efectos de poder responderla, estaré gustoso en hacerlo. De lo contrario, pues agradeceré por su comparecencia a esta charla de vinculación con la comunidad. Bien, no viendo ninguna pregunta más, nuevamente agradezco a nombre de mis compañeros de maestrantes y del mío la comparecencia de los concurrentes a estas charlas, esperando que haya sido de su agrado y haya podido brindárseles conocimientos sobre estos temas diversos. Muchas gracias por su comparecencia.
Muy amable, una excelente noche.